no decirlo todas, validaban el mismo ingreso que teníamos, lo validábamos en la salida y toda la información era correcta. La única que tuvimos un incidente era en la pantalla de historial de contraseña, que como lo mencionábamos en la presentación de la semana pasada, no está finalizado esta pantalla del historial de contraseña. Por lo tanto, al no tener la entrada, tampoco podemos validar lo que es la salida. Entonces, en la sugerencia, lo que se le recomienda al grupo es finalizar la pantalla en sí, tanto la entrada como la salida, para poder validar la información correspondiente. Y aquí colocamos lo que es un ejemplo de cómo tendría que estar la pantalla final de la salida de la información con los datos correspondientes que pudimos validar que lleva lo que es la pantalla de historial de contraseña. Entonces, eso sería por mi parte, fue la única incidencia que encontramos y los dejo con mi compañero para seguir con la exposición. Buenas noches. Bueno, en mi caso a mí me tocó ver lo que es generación de reportes. En esta encontramos tres incidencias en las que no se pueden generar reportes. En el caso, se puede ver arriba en la incidencia que no pudo generar reporte. Entonces, la sugerencia es validar que se pueda generar reporte tal como lo tienen en otras pantallas, como el de reporte de usuarios. Entonces, dentro de esas encontraron dos pantallas que no reportaran, que era objetos y preguntas por el usuario. Y una se encontró en la pantalla de archivo y biblioteca, que es la que está reflejada en la incidencia. Siguiente, compañero. Bueno, también dentro de lo que es dentro de su sistema, ellos no tienen reportes dinámicos. Entonces, lo único que le haría es una recomendación que sí sería bueno que generen reportes dinámicos. Como ejemplo, le puse en la pantalla un reporte dinámico para que se le pueda implementar al sistema para un tipo de mejora y más estético también. La siguiente. También reportes resúmenes, también no cuentan con reportes resúmenes. Entonces también se les recomienda que puedan generar un reporte de resumen, como el que pongo de ejemplo, que lo puedan implementar a algún reporte y podría ser en la pantalla de movimientos de inventarios, porque hay bastantes movimientos y ahí podría reflejarse mejor un mejor un reporte de resumen. Siguiente. Los dejo con mi compañera. Buenas noches, licenciados y compañeros. Yo voy a continuar con el reporte de proceso. En esta incidencia, en el módulo de usuarios, como se puede notar en el reporte, no cuenta con la columna de estado, ya que este proceso si se cumple en el sistema, que es estado activo o desactivo del usuario. Entonces, como recomendación al grupo, como recomendación, que muestre la columna de estado perteneciente al registro de módulos de usuario, ya que ese proceso sí se cumple en el sistema. En la siguiente evidencia, también se puede evidenciar que la secuencialidad de número de registros no se cumple dentro del sistema. En el recuadro rojo se puede ver que del 1 se salta al 60 y en el reporte está bien la secuencialidad, pero en el orden de los registros, a partir del segundo registro, cambia del sistema en el reporte. En el sistema se ve Carla González, que es el segundo registro, y en el reporte se ve Maverick, entonces no cumple con lo que se ve en el sistema. Lo que se recomienda es la revisión de este proceso para que lo registrado en el sistema se cumpla en la impresión del reporte y de esta forma el usuario tenga un seguimiento. En la siguiente evidencia, también en el módulo de inventario, en el reporte no se identifica el tipo de bien y la categoría de los productos registrados en este módulo. Este no se identifica en el reporte impreso. Como sugerencia, agregar la columna de tipo bien perteneciente a los registros del módulo de inventario para que se tenga un mismo seguimiento tanto en el sistema como en el informe impreso. Y para terminar mi parte, en el reporte de mantenimiento, como lo mencionó mi compañera Ilse, no cuenta con la pantalla de historial de contraseñas. Entonces se recomienda que esta se complete y se genere su reporte con la información correspondiente. Ahora les dejo con mi compañera Merly.
Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo sigo con lo que es reportes especializados. Como podemos ver en el reporte de bitácora, vemos que el reporte nos muestra lo que es una descripción breve de la acción que realiza el usuario. Como vemos en la imagen, solo tenemos tres columnas, que es la fecha, la acción y el usuario. En la acción solo muestra lo que es la consulta, nuevo o salida, pero no hay una descripción. Como podemos ver en la segunda imagen, en la pantalla del sistema, vemos que sí muestra toda esa información. Entonces, como recomendación, se sugiere revisar el proceso de generación del reporte y agregar la columna de descripción y objeto al reporte PDF, como se muestra en la tercera imagen. Siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente incidencia, vemos que el reporte de inventario no proporciona la información la información que es relevante para el usuario sobre los elementos que componen el inventario. Como vemos, tenemos producto, existencia y actualmente en uso. Y como vemos en la segunda imagen, eh, la sugerencia es que revisar el proceso de generación del reporte y agregar las columnas de categoría, descripción y tipo del bien, como se muestra en la segunda imagen. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos con lo que son los reportes de seguridad. Se muestra que en la pantalla de objetos no se genera el reporte, lo que nos muestra es un error. Entonces se sugiere que revisar el proceso de generación del reporte de objetos y solucionar el error. Siguiente diapositiva. Tenemos que en el formulario de preguntas por usuario no cuentan con la opción de generar reporte. Siguiente diapositiva. Aquí la sugerencia es, se recomienda realizar el proceso completo que utilizan para los demás reportes para poder generar el debido reporte. Como se muestra en la imagen, en la segunda imagen vemos el reporte de tipo de objeto. Siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente tenemos que el sistema no cuenta con backup, por lo que en este caso no existe reporte. Entonces la recomendación es que al implementar el backup se creen los procesos para generar los reportes de copia de seguridad y respaldo. Merlín, ¿y dónde está la sugerencia visualmente? Esa sí no la agregué. ¿Ven por qué es importante? Porque los chicos ahí no tienen que hacer. ¿Sí? Tiene razón. Debemos hacer sugerencias con, con criterio, ¿ok? Y decir, así debes hacerlo. Ustedes saben cómo hacerlo, ¿ok? Gracias, licenciado. Siguiente. En la siguiente tenemos el diseño de reportes estándares. Como podemos ver en la imagen, la incidencia es que en el encabezado del reporte el nombre de la empresa está incompleto y se muestra mucho espacio entre el nombre de la empresa y el título del reporte. Entonces, como sugerencia, agregar el nombre completo de la empresa y disminuir el espacio entre el nombre de la empresa y el título en todos los reportes del sistema, como vemos en la segunda imagen. Siguiente diapositiva. La siguiente es que en las columnas de los reportes observamos que los textos no llevan el mismo formato en cuanto a la alineación del texto. Vemos que unos están centrados, otros tienen alineación a la izquierda y en la tercera imagen vemos que uno está con la alineación a la izquierda y otros están centrados. Entonces, como sugerencia es establecer el mismo formato en cuanto a la alineación. Como recomendación, usar la alineación a la izquierda, que se ve más ordenado. Y esto sería todo de mi parte y lo dejo con mi compañero Manuel. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar más que todo sobre todo lo que sale, ve todo lo que entra, sale. Como incidencia encontramos que al seleccionar la actividad de historial de contraseña no ejecuta el llamado, sino que nos redirige la misma pantalla y nos hace como un reflex de la pantalla. Por lo tanto, no podemos mostrar los registros que los usuarios han cambiado a la contraseña. Por lo tanto, eh, siguiente pantalla. Sugerimos que se recomienda que agregar la tabla donde se reflejan los registros de cambio de contraseña con la fecha y hora y así mismo agregar el botón de reporte de esta tabla.
Siguiente. Como evidencia tenemos otra que se realiza una búsqueda en la tabla de usuarios filtrado con el filtrado de usuarios con la opción de desactivados o activados. Y cuando hacemos el reporte no nos refleja nada, sino que no nos toma en cuenta los datos en la salida. Siguiente. Por lo tanto, sugerimos que se valide y que al generar algún reporte se muestren los registros de sistemas en la plantilla, tanto como los que están activos como los que están desactivados. Siguiente. Bueno, para evaluar el tipo de filtro, nosotros hicimos, al querer hacer un filtrado por un rango de fecha, ya sea de días o mes, se observó que no se toma en cuenta, o sea, no se pudo concretar la búsqueda porque solo nos toma en base a un año, no nos está tomando, no podemos hacer una búsqueda específica. Por lo tanto, siguiente compañero, sugerimos que verifiquen y realicen las correcciones en la función del filtro para que se generen los datos en pantalla de reporte y así realizar una búsqueda por fecha más específica o tener un rango de búsqueda por fecha. Siguiente. Esto sería de mi parte. Los dejo con mi compañero Omar. Buenas noches, licenciado, compañeras y compañeros. La parte a evaluar que me tocó en esta vez fue evaluación de integración, en el cual se hicieron dos pruebas, que son los registros en bitácoras para validar las acciones que generan este tipo de reporte y el valor que entra y sale en reporte. Ojo, no confundamos el anterior que el compañero presentó, entra y sale en bitácora, el mío es en reporte. Adelante. Ok, como primera evidencia, pueden ver que tenemos nosotros el registro en bitácora. En esta ocasión, cada pantalla consultada de todas estas actividades al generar un reporte, ese botoncito rojo que está y dice PDF, pues no registra en bitácora ninguna de las 33 pantallas que tienen ese botón, registra o deja un registro en bitácora. Entonces, en este sentido, se recomienda y se sugiere que puedan validar que esa actividad quede registrada. Tenemos una figura que lo presenta, en el cual debe de llevar quién fue el que visitó, qué reporte visitó, a qué horas, si solo lo vio y si lo descargó, incluso de qué IP. Como podemos, hoy en día lo que más se cuida es la información y entonces el reporte puede parar en manos equivocadas y tenemos que validar de que deje un registro en bitácora de cada uno de estos view o descargas. Siguiente. Solo podría regresar ahí, por favor. Más. ¿Qué, señor? Sí, usted está sugiriendo que se haga un registro de todas las actividades relacionadas a reporte. Cuando se va al botón PDF, no está registrando el hecho de que lo lleva a abrir la pantalla en PDF. Entonces usted puede validar en bitácora, se mira de todos los registros que yo hice y pude ver los reportes, no queda ninguna opción grabada en bitácora de que yo pude validar cada uno de esos reportes. Ok, sí, sería ideal que se pudiese indicar en la sugerencia qué eventos hacen falta, porque usted mencionó algo de la IP, algo del usuario, algo de que al momento la descarga, y la verdad que hay que saber los límites y las fronteras que tiene un sistema de información. Ustedes cuando generan un PDF, el PDF se genera y se extrae prácticamente del sistema y lo abre un componente que es el PDF Viewer. Correcto. ¿Sí? Ya usted no lo controla en ese correcto. momento. Entonces, sugerir todas esas actividades solo lo que quería es acotarlo a el sistema, ¿ok? La sugerencia está muy bien, Omar, Perfecto. pero hay que acotarlo a la capacidad real que ustedes como estudiantes en esta clase podrían llegar a hacer. Se puede hacer lo que usted dijo, se lo digo con toda honestidad, pero creo que hay que acotarlo a la necesidad y a una realidad actual, ¿ok? No, de acuerdo. Solo quise hacer hincapié que usted sabe el reporte. Bueno, es una información que generalmente sale del sistema y al menos poder validar el hecho que yo lo vi debe de quedar registrado. Y Sí. doy un ejemplo de que en otros
no solamente queda registrado el view, sino también de qué IP va. Ok, sigamos, gracias. Ok, en este sentido, el valor que entra sale en reporte. En una de las pantallas donde nosotros podemos ver la primera imagen, donde se ingresan los valores de captura de datos, pues tiene exactamente 6 a 7 datos que se ingresan, unos por manualmente y otros que extraen de un combo. Sin embargo, al momento de poder validar en el reporte si salían todos los datos, podemos evidenciar que sale el nombre, tipo, inicia y termina, perdón, pero hay datos relevantes que no se están llevando a cabo, como lo que es el ingresar la descripción de la actividad, eso es importantísimo. El encargado y seleccione la cantidad de integrantes. Creo que es evidente que no todo lo que está entrando está saliendo. Este error lo encontramos con un total de 10 incidencias en todo el programa. Siguiente. Evaluación de detalles. En este sentido, se hicieron 5 pruebas, de los cuales la primera, pues, es pantallas intuitivas, se hicieron valoraciones de estándares, diseños y longitud de campos, pero voy a hablar de la primera que también me tocó a mí poder trabajarla. Como podemos ver en la pantalla intuitiva, aquí el botón PDF sí dice PDF. Lógicamente, es normal que para nosotros como informáticos entendemos pues que esa es una página que me va a dar, eso es un botón, perdón, que al presionarlo me va a dar un reporte. Sin embargo, esto está dado para, como usted lo decía, licenciado, para usuarios que poco o nada conocen. Entonces, pantallas intuitivas, no tiene que decir una gran descripción que hace ese botón, pero en todas las 33 pantallas que tienen de generación de reporte, encontramos 33 incidencias con el mismo, solamente dice PDF. Se sugiere validar que dichas pantallas pues cuenten con, si no con un esquema, al menos con un logo como lo podemos en este mismo visualizar, que dice PDF, muestra que es una hoja y una flecha que descarga. Eso es intuición para que el usuario pueda cómodamente poder descargar o visualizar un dicho reporte. Entonces, en este sentido es todo por mi parte. Lo dejo con mi compañero Víctor. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre una validación de campos que tuvimos una incidencia que se observa que al hacer el reporte de la tabla de usuario solo nos muestra un total de 11 registros y el total de la tabla tiene un total de 27 registros. Por lo tanto, no, en el reporte no nos está mostrando la totalidad de los registros. Entonces, como sugerencia, que validen que la plantilla de reporte de usuarios se tome en cuenta de todos los registros, no solo de los primeros 10. Esto sería todo por mi parte, lo dejo con mi compañero Carlos. Buenas noches, compañero licenciado. A mí me tocó la longitud de campo, ¿verdad? Como pueden ver en la imagen, ¿verdad? En la incidencia, ahí en el número 6 podemos observar, ¿verdad? De que no tiene la validación ni mínima ni máxima, ¿verdad? Como lo podemos ver en el ejemplo. La sugerencia, ahí mismo lo implementé en imagen, así como lo tienen en el número 4. Ellos pueden agregar el límite de la longitud a 3 caracteres o a 100, porque como pueden ver en el 9, todos son así, son de 20 caracteres que permiten en la longitud del campo. Y se encontraron un total de 25 incidencias en el sistema. Siguiente, compañero. También otro estándar, bueno, ahorita les voy a hablar de los estándares, ¿verdad? Es que al momento de que uno genera un PDF, no muestra la información que están en los campos, ¿verdad? Como pueden ver en imagen, ahí tenemos la fecha, el ID, el usuario, el objeto, la acción y descripción. Y al momento de que uno le dio en el botón PDF, como pueden ver en la imagen, solo nos tira la fecha, la acción y el usuario. Siguiente, compañero.
Entonces la sugerencia es, así como ellos tienen en otros módulos, de que muestre el nombre y el estado, como podemos ver aquí en reporte de género de usuario, ahí al momento que uno le da el generar PDF, nos tira la descripción y el estado, ¿verdad? Aquí también podemos ver una pequeña incidencia que al momento de generar el reporte, ellos tienen descripción, ¿verdad? Y en la pantalla ellos tienen el nombre. Entonces la sugerencia es de que le cambien en la pantalla, si en la pantalla del módulo, a descripción para que quede igual que al momento de generar el reporte, ¿verdad? Y que muestran en imagen. Siguiente, compañero. Otro también, una incidencia que encontramos es de que al momento de agregar un objeto, aquí en este módulo de agregar objeto, ellos tienen un formulario, ¿verdad? Y en el formulario ellos piden cierta información, pero al momento de que uno ya crea ya llena toda el formulario, no muestra la información que pide el mismo formulario, sino que como que la corta o no la está generando, ¿verdad? Una imagen ahí abajo que nos tira acciones, objetos, descripción, el ID del padre, el estado y creado por, ¿verdad? Ahí la incidencia es de que no nos muestra el ingresar icono, ingresar URL, ¿verdad? Siguiente, compañero. Entonces la sugerencia es, ¿verdad? Así como ellos tienen en otros módulos, aquí por ejemplo en agregar productos, que ellos tienen seleccionar categoría, producto, descripción del producto, ¿verdad? Así lo tienen ellos en la pantalla. Entonces esa es la sugerencia de esta incidencia. Siguiente, compañero. Ahora en la de diseño nos encontramos con la incidencia, ¿verdad? De que el botón de generar PDF tiene el mismo color que el botón eliminar, como lo podemos ver ahí. Entonces, la sugerencia es de cambiarle el color y así como comentaba mi compañero anteriormente, agregarle un botón, ¿verdad? Así como lo mostramos en las sugerencias para que sea más llamativo y más vistoso para el usuario. También una sugerencia es poderle agregar un botón de Excel para que también genere el reporte en otra, aparte de PDF, ¿verdad? Siguiente, compañero. Entonces, esa sería toda mi parte. Lo tengo como compañero. Bueno, dentro de la prueba de Selenium se generó una prueba de optimización en el tema de reporte. Si se puede ver, se realizó esa prueba al generar el reporte de archivo de biblioteca, porque no se podía generar. Entonces, de la siguiente. Entonces se corrió el proceso. Dentro de ese proceso se corrió como trae por default el sistema, como lo mencioné el pasado, trae un tiempo de 30.000 milisegundos. Entonces esta vez lo que hice fue realizarle más tiempo para ver si llegaba a responder. Y dele siguiente, compañero. En este se puede ver que se corrió más tiempo. Creo que está cortada la imagen abajo. Sale que tiene 60.000 segundos que le di, que eran en total de 10 minutos. Y siempre persistió el mismo problema. Eso se dio porque como el reporte no lo genera, él quedó en un bucle esperando respuestas. Entonces, en el tiempo se le corrió y tiene 10 minutos de ejecución, porque el default él lo hace nada más con 1 minuto y medio lo que trae el sistema. Y creo ahí, creo que en ese está. Y al final se puede visualizar. Marvin, está en el punto 3. Dele el siguiente. Sí, en el 3 está, entonces ahí lo pueden ver al final que se le dio más tiempo. Se le dio 60.000 segundos, que es un tiempo de 10 minutos, y al final se puede ver que cuando se ejecutó y cuando terminó. Dele el siguiente, Sí. compañero.
aquí lo importante de pasar, Marvin, solo para dejar Sí. bien claro, usted me estuvo escribiendo al respecto, Sí, y definitivamente es bueno indicar que aquí el tiempo era un factor importante, porque realmente el botón se quedaba pegado. Entonces, exactamente. definitivamente la prueba tiene su validez, ¿sí? Y a veces hay que saber jugar con las herramientas, ¿sí? Porque Sí, la herramienta tenía un límite. Ahora, yo sí, solo les voy a pedir a ustedes y a todos los grupos, no se me queden ahí, ¿ok? Recuerden, investigar su labor como informáticos de aquí en adelante en su vida, si se dedican a informática, porque herramientas habrán un millón, pero para documentarse, hacer algo más especializado, pues ustedes mismos deberán indagar y llegar más a profundidad. Ese es el objetivo de esta herramienta para ustedes y por el cual yo digo, bueno, lleguemos más a profundidad. Por ahí yo vi que habían incidencias de longitud de campos. Esa perfectamente es una prueba negativa de las que yo ya les pasé y pudieron haberlo automatizado. Pero bueno, oh, son sí, cosas que se hacen, ¿verdad? Solo quisiera comentarles, pero gracias y adelante. Continuemos. dale. Siguiente. Bueno, lo dejo con mi compañero Guillermo. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Como siempre, al final de cada uno de los detalles de las presentaciones de los hallazgos, generamos un resumen en forma de tabla ordenada y en tabla y en forma de gráfico. Si nos fijamos, tenemos eh, en el detalle de las tablas, podemos clasificar en 3 grupos por su cantidad de incidencias, los hallazgos. El primero de todos lo representa y está ubicada en la sección de diseño y reportes. Y podemos poner en segundo lugar lo que son las pantallas o intuitivo que puede ser una pantalla, así como la cuestión de la bitácora, que la bitácora siempre ¿Quién es... está hablando, estimados? Guillermo, licenciado. Ah, es que dice María Isabel. Siempre Es fíjense mi en los hija, nombres. es que no. Sí, no lo entiendo, pero fíjense Sí, siempre en los nombres para que uno no se sí, yo voy a confunda. revisarlo. Es que mi hija usa la computadora para hacer tareas y se nos olvida. Ok, A veces salgo yo en clases de ella también. ok, adelante, pues. Y al final vamos a ver que tenemos la gráfica que es representativa y que en la que podemos ver las secciones. La más grande, la primera que le estaba mencionando, y las 2 porciones que se ven bastante iguales, anaranjada y amarilla. En los segundos lugares y los otros son incidencias pequeñas de 0, 3 y bueno, son mucho más pequeñas. En total tenemos y encontramos 161 incidencias en total. Y con esto pues llegamos al final de esta presentación agradeciendo como siempre su atención y los consejos y las observaciones del licenciado como siempre. Buenas noches. Bueno, chicos, muchas gracias por la presentación. ¿Sí? Eh, muy bien, y vamos a continuar con el siguiente grupo para aprovechar el tiempo, que llevamos buen tiempo hoy. ¿Sí? Gracias al equipo. ¿Ok? Noches, licenciado, no sé si se me escucha bien o se me Ya escucha muy bajo. lo escuché fuerte, después creo que normal. Dele, avance, ¿ve? Bueno, muy buenas noches a todos, a todos los equipos que se están aquí en la reunión. Para empezar, somos el equipo Los Panas con el sistema de la gestión de iglesia, que estamos evaluando al grupo Express Technology de sistema de ventas con el coordinador Aníbal Josué Palacio. Para empezar, tenemos la materia de prueba en la parte de las pantallas y la generación de reporte, en el cual aquí se ve en totalidad todas las cosas que hicimos para verificar cada una de las partes que se nos habían dado para evaluar. Entonces, iniciando la primera evidencia, pues, un inicio de dato es que en la parte de todas las pantallas, o sea, de todas las páginas, ellos tienen todas las pantallas completamente en su sistema. Como en la semana pasada estuvimos viendo la base de datos, antepasada estuvimos viendo esa parte de la base de datos,
hay pantallas que no están implementadas en el sistema como dato recordatorio. En esta incidencia, los datos de la entrada de la pantalla de objetos no tienen similitud en la pantalla de salida de datos. Si aquí se ve, en la presentación se ve objetos, descripción y un icono. Entonces me di la tarea de buscar en el documento de acceso básico cuáles eran los campos que se tenían que poner en la tabla de objetos. Y en la tabla de objetos está más adelante. Discúlpeme. En la tabla de objetos se pedía el nombre, la descripción, el valor y el tipo de objeto. Pero en este caso, cuando se estuvo probando la pantalla de objetos, las entradas y la salida no se daba con concordancia con la base de datos en sí. Entonces lo tomé como una incidencia de pantalla. La siguiente incidencia que tomé fue que a la hora de presentar la salida en las facturas, en ambas partes, en las ventas y en las compras, no salen todos los datos utilizados. Cuando nosotros le damos a nueva venta o a nueva compra, está total de final, impuesto sobre venta, total bruto, transacción, cliente y tienda. Pero falta algo, también la cantidad. Entonces se necesitan poner todos los datos implementados en cada pantalla. Entonces en esta incidencia se repiten en varias pantallas que le faltan datos de entrada a estas pantallas. La siguiente incidencia es en la pantalla de movimientos, una pantalla muy útil para un tipo de sistema de venta, que se necesita más cantidad de información para el usuario en este tipo de cosas, porque los movimientos es donde pasa completamente todos los datos de la venta, de la compra, entonces se necesita saber aún más información de todo. En este caso se puede poner quién hizo la venta, quién modificó la venta, los campos necesarios para este tipo de movimiento y de qué proveedor, de qué almacén y de qué tienda. Entonces, para mí es una incidencia porque como estamos hablando de la salida de los datos, es necesario poner completamente toda la información necesaria en esta pantalla. Y la siguiente incidencia que encontré, pues, como había mencionado, en todas las pantallas faltan información necesaria. Y una de las informaciones necesarias en mi caso es que en el documento de acceso básico se nos obligaba a poner los campos de auditoría. En este caso, para tener un más control de la información que sale y que se ejecuta en el sistema. Si tengo de ejemplo esta pantalla de proveedores, solo tiene tienda, el nombre, el RTN y la dirección. Pero no sé quién fue el que ejecutó la acción, no sé quién la pudo haber modificado o qué fecha y fecha de modificación. Entonces, como ayuda para el equipo es que pongan todas las tablas estos 4 campos necesarios para esa información para los administradores principales. Ahora los dejo con mi compañero Fernando. Bueno, buenas noches, licenciado, compañeros. Continuando con la generación de reportes, como primera incidencia se encontró que en todas las pantallas del sistema, al momento de dar clic en el botón de reporte, no se muestra una vista previa, sino que la descarga rápidamente sin consulta alguna del usuario. Entonces, como sugerencia que podría dar es que al presionar el botón de PDF se debe mostrar una vista previa del reporte y de ahí poder descargarlo. Siguiente, compañero. Aquí más que todo no sería una incidencia, sería más que todo una recomendación respecto con lo de los reportes de resumen. Y es que se podría optar creando una nueva pantalla o una nueva gráfica en la que muestre los productos o existencias totales que haya en ese momento. Ya que por ejemplo puede venir un usuario y puede que quiera saber el total de existencias que tiene un producto. Esto para mí puede ser, es muy importante, ya que el sistema que estamos evaluando es de compra y venta de productos.
y es muy necesario que en todo sistema de venta y compras haya una gran cantidad de datos específicos de información necesaria para los reportes y de esta manera mantener un mejor control. Como siguiente incidencia, se encontró que en los reportes de seguridad, en la pantalla de permisos, esta pantalla no tiene lo que viene siendo el botón de generar reporte. Entonces, como simple incidencia sería, simple sugerencia, perdón, sería que cada pantalla debe tener su respectivo reporte y agregar el reporte de permisos. Siguiente. Luego, como otra incidencia tenemos siempre en los reportes de seguridad, se tiene que al momento en la pantalla de parámetros, al momento de dar clic en el botón de generar reporte, este no tiene función alguna, no genera reporte ni descarga nada. Entonces, como sugerencia es configurar el botón de reporte parámetros para que al momento de dar clic nos genere el reporte con los datos registrados de la base de datos. Y ahora lo dejo con mi compañero Rancés. Bueno, buenas noches, licenciado, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre la matriz de prueba en el área de funcionalidad que nosotros realizamos. Bueno, nosotros hicimos lo que fueron tres pruebas, que son la revisión de los diseños de reporte basándose en los estándares necesarios. Otra prueba fue la revisión de que los datos así como entran se muestren. Otra fue revisión de que los tipos de filtro funcionen correctamente. Siguiente, comenzamos con la primera incidencia. Pues al momento de imprimir lo que es una factura en el área, tanto de compras como de ventas, pues se encuentra el botón, pero no nos genera lo que es una factura. No nos genera absolutamente nada, nos muestra un error, como se puede observar. La sugerencia sería que al momento de imprimir, pues nos dé lo que es un archivo de la factura, tanto de ventas como de compras. Siguiente. Otra de las incidencias fue que en el reporte de movimientos no cuenta con el campo ID, que en la pantalla sí se muestra, pero ya al momento de generar el reporte no nos muestra lo que es el apartado de ID. Además, este diseño del reporte de movimientos no es similar como el estándar que ellos ya traen, ya es muy distinto. Entonces, como sugerencia sería configurar el reporte de movimientos agregándole el campo de ID, y como se puede observar en la sugerencia, que mantengan siempre lo que es el mismo estándar ellos, ya que Solo un comentario aquí, dígame. por favor, regresen. Gracias. Ok, aquí muy importante algo. ¿De qué me sirve a mí alguna información? Yo entiendo que todo lo que entra debe salir, pero esta información no entró, se autogeneró, ¿ok? Y es información interna del sistema, el ID como tal. Ahora, por un tema visual, me parece bien que sugieran que sea una secuencia de listado, ¿sí? Entonces, en lugar de ID sería número, ¿sí? Para que diga 1, 2, 3. Correcto. Entonces, yo cambiaría, en lugar de agregar el ID, sino un número secuencial para que se visualice de una mejor manera, que se entienda que es un listado, que yo pueda ver el número final, etcétera, etcétera, ¿ok? Me parece bien, lo único que hay que cambiar ahí, porque el ID no lo necesita nadie más que el sistema, ¿ok? Sería más una numeración entonces, en vez de una numeración, correcto, sí. un orden, para que lleve un orden lo que es el... Sí, para que la modifiquen ahí la sugerencia y puedan ponerla, creo que lo mejor, ¿verdad? Porque no podemos sacar los IDs internos de la base de datos para exponerlos. ¿De qué nos sirve? A veces se saltan porque yo pude haber borrado datos y entonces ya interpreta el usuario final, hey, estos datos se están saltando, está malo. Y no es así, ¿verdad? No es lo que se busca. Correcto. Sí, entonces se hará la corrección entonces de cambiar lo que es el campo de ID a una numeración. Ok, Siguiente. gracias. Bueno. Siguiente, Marvin. Bueno, otra de las incidencias que se encontraron fue que en el apartado de lo que ellos tienen como reportes, hace falta lo que es el reporte de compras. Como se puede observar, están 6 reportes, que son los reportes de usuario, clientes, inventario, proveedores, movimientos y el de ventas.
pero hace falta lógicamente lo que es el reporte de compras. Como sugerencia sería agregar el reporte de compras en este ámbito que ellos tienen como reportes. Bueno, eso es todo de mi parte y lo dejo con mi compañero Luis. Buenas noches, licenciado compañero. Incidencia. En el apartado de reportes, al momento de ver el reporte de ventas, no se ve reflejado el campo ISB. Entonces, como sugerencia, configurar el campo ISB. Y también lo mismo que usted nos acaba de decir, el ID, cambiarlo por una letra, por número o un numeral ahí para que sea más específico. Pase la siguiente, por favor, compañero. Al momento de generar el reporte de usuarios, faltan datos relevantes como el correo electrónico y DNI. Además, el reporte utiliza un diseño distinto al de los demás. Entonces, como sugerencia es agregar el campo correo electrónico, el DNI, además mantener un diseño igual a los mismos que utilizó en los reportes. Y además corregir el campo ID, lo mismo de lo anterior, por un número. Pase la siguiente, por favor, compañero. El sistema no permite generar un reporte de más de 100 registros. Entonces, como sugerencia, el sistema debe permitirle al usuario un reporte completo con todos los registros. Más que todo, debe configurar el filtro de forma que permita mostrar todos los registros. Como tienen enlazados los reportes con la pantalla, esto le permitirá al usuario descargar todos los registros. Bueno, esto sería todo por mi parte y lo dejaría con mi compañero Josué. Buenas noches, licenciado y compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre la parte de integración y eh, como podrán ver, la mayoría de las pruebas dieron unas incidencias en lo que parte de la verificación de la bitácora. Elaboración de la bitácora, pues no hubieron incidencias debido a que desde el paso anterior no se logró hacer la evaluación por la falta de la bitácora. Entonces, por eso no podríamos decir que fue una prueba exitosa. Siguiente, por favor. Como podemos ver en la imagen, la incidencia aquí es que el reporte incluye absolutamente todos los campos que están en la pantalla de usuarios. Em, eh, Esto es un problema porque el reporte abarca más de la página y se sale de esta. En la imagen no se puede ver, pero en la imagen de nuestro compañero ya se había avistado esto. Siguiente, por favor. Bueno, la sugerencia es eliminar los campos que no sean relevantes al reporte. De esta manera encaja mejor el tamaño y igual manera los campos que no son relevantes a un reporte pues son redundantes y no son de uso para el que necesita el reporte. Siguiente. Bueno, aquí como habíamos visto antes, la incidencia es del campo de ID. En realidad, como se muestra en el reporte, dice que es el campo ID, pero no es como tal. En la base de datos, el ID en realidad representa a otros usuarios, como se puede ver en las imágenes. Siguiente. Pues nuestra sugerencia, ya que vimos que en realidad el reporte sugería una numeración, es que cambien el nombre del campo en vez de ID, que pongan un numeral o algo que represente que es una numeración secuencial. Siguiente. Aquí, bueno, con el mismo campo, la incidencia es que la numeración no es flexible. ¿Cómo así? Quiere decir que cuando se realiza un filtro, una búsqueda en el filtro, perdón, este simplemente acorta los datos que no están de acuerdo con el filtro y la numeración se queda estática. Como podrán ver aquí es 1, 2, 6 y 7. En vez de reorganizar la numeración a 1, 2, 4, 3, 4, perdón. Siguiente. Entonces la sugerencia es que implementen la función en que esto sea flexible, la numeración, que aunque se realicen, no importa qué cantidad de búsquedas en el filtro, se organice la numeración y vaya 1, 2, 3 y 4. Siguiente.
Bueno, como se puede ver, aquí la incidencia es que la bitácora no tiene la función de registrar las salidas o generación de reportes de cualquiera de todas las páginas que están en el sistema. Entonces aquí se puede ver que en la bitácora no se registró nada. Sí, siguiente. Entonces la sugerencia es agregar la acción de salida o como ellos vean que es mejor conveniente, eh, y poner la descripción que explique que se generó un reporte en tal pantalla y la fecha y hora como siempre. Entonces esto sería todo de mi parte y los dejo con mi compañero Michael. Gracias, José. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a dar un poco más a profundidad lo que son los detalles. La siguiente, Marvin. En la evidencia número 1, en la verificación de la longitud de los campos, encontramos la primera incidencia, que es que la longitud de los campos en los reportes, en su mayoría no se acoplan a la celda del reporte. En la imagen que identificamos en la parte superior izquierda, en el correo electrónico sobrepasa lo que es el dato que está dentro de la celda, que es el correo electrónico. Como sugerencia, pues sería validar que la longitud de cada campo tenga lo que es la relevancia con los datos almacenados en la celda del reporte. La siguiente, Marvin. En la evidencia número 2 encontramos como incidencia el términos en mayúscula y minúscula. En lo que es la pantalla del estado encontramos lo que es habilitado en mayúscula y también lo encontramos en minúscula. Entonces, como sugerencia sería validar que el campo acepte o datos en solo minúscula o también datos en solo mayúscula. Siguiente. La evidencia número 3, que esta sería más que todo como una validación de campos y un apartado de pantalla intuitiva, sería lo que es la corrección de la fecha. En la fecha no es que esté mal, sino que se miraría mejor, perdón, aparentemente como establecer la fecha en un formato de día, mes y año, así como se muestra en la parte derecha. En la fecha de creación primero empieza con lo que es el año, eso es más que todo como una sugerencia. Siguiente, Marvin. La evidencia número 4 en lo que es en los reportes, el reporte, valga la redundancia, el texto lo muestra en negrita, donde está toda la información de fecha, hora, ubicación, etcétera. Entonces, como sugerencia sería colocar el reporte en un texto estándar no tan llamativo. Siguiente. En la evidencia número 5 encontramos lo que son los diseños de los reportes. Logramos identificar en la parte izquierda que el diseño está entrecortado, no está completa la información en una sola imagen. Como sugerencia, podemos pues validar que el formato que representará el reporte en la imagen sea el adecuado y que muestre toda la información en una sola pantalla, ya sea de forma horizontal o vertical. Siguiente, Mar. Y para concluir, en este apartado encontramos en lo que son una incidencia en los iconos, no coinciden con el dato que representa. Por ejemplo, en compras y en ventas, ambos me aparecen como un signo de pregunta. Lo consulté con mis compañeros de igual del grupo y también les aparecía. Y como Recording in sugerencia sería progress. corregir los iconos del texto que representa, así como se logra ver en la imagen. De mi parte, pues únicamente los dejo con mi compañero Marvin para que concluya con la exposición. Buenas, en este punto pues se hizo una sola prueba de Selenium, ya que de mi parte hice varias pruebas que van siempre de manera bien. Entonces la única prueba que sí me salió con una incidencia es en el apartado de las ventas y compras, que cuando uno va a darle clic al botón de imprimir, cuando uno va a querer ver la factura ya como un reporte, en el momento dado en la prueba se me dice que al darle clic no me va, como que sale un error y hay como el tiempo agotado, que son 30.000 milisegundos, y terminó como un error en este punto. Entonces, consulté con los compañeros del equipo evaluado
y me dijeron que sí funcionaba, pero se tomó como incidencia porque entre todo mi equipo, 5 personas le salen el error de este tipo, de este botón. Entonces se tomó como una incidencia y se tomó la ejecución de la prueba de automatización en Selenium. Entonces, en este caso solo se tomó esta incidencia porque era la única que salía con el error, con la incidencia, perdón. Ahora bien, nos vamos al apartado del resumen general de toda la exposición. ¿Podría regresar, por favor, antes de pasar el resumen? Solo quisiera... Ajá. Ok, aquí a ustedes también les dio el tiempo agotado. Sí. Y el objetivo de la prueba, ¿cuál en sí lo estaban planteando ustedes? ¿Cuál era el objetivo final? El objetivo final es que cuando nosotros le dábamos clic al botón, no ejecutaba nada, no aparecía nada hasta dentro de un punto, como ahí indica el error. Y no pudieron ustedes extenderle el tiempo, lo mismo que pasó con el equipo anterior. No, porque de igual forma, si extendía el tiempo, siempre me ejecutaba el error de la pantalla y me activaba un error de O pantalla. sea, nunca le iba a ejecutar, ¿verdad? El mismo caso. El mismo caso, nunca se me iba a ejecutar. Entonces lo tomé como incidencia en este punto, porque aunque lleva más segundos a este punto, no se me iba a ejecutar, no se me iba a hacer ningún caso. Era irrelevante si al final manualmente también me funcionaba así. Ok. Dale, continuemos con el resumen. Gracias. Bueno, continuando con el resumen de la gráfica, nos vemos en cuenta que en la parte de la evaluación de la funcionalidad en todo el sistema se vio con la mayor cantidad de incidencias. Entonces, como recomendación al equipo que estamos evaluando, pues verificar bien todas las funcionalidades de este punto de la salida. Y las otras partes que son la integración con Quebet 48, detalles 25 y en total de incidencias en esta presentación se tomaron 133 incidencias y ahí se nos nota la gráfica de incidencia para el porcentaje. Y eso sería todo de nuestra parte, licenciado. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por la presentación. Sí. Insisto, ¿verdad? Si ustedes se notan, han ido, yo digo todos los grupos de forma integral, lo que este comentario que voy a emitir, han ido mejorando en la forma de dialogar, ¿sí? Presentar cosas técnicas. Entonces, siempre fíjense y autocritíquense qué es lo que están diciendo. Yo me fijo y ya noto, ¿verdad? Pero bien, okay, veo que han ido mejorando poco a poco todos los grupos de forma gradual. Eso es lo que se busca. Pierdan el miedo a hablar técnicamente. Al final, ustedes, así como cuando ustedes dicen, pucha, fui al doctor, me habló en chino ese señor, ustedes deberían de tener la capacidad de hablar y dejar en chino a cualquier otra persona que no maneje la información que ustedes manejan. ¿Sí? Y eso es lo que yo busco con esta metodología de la clase. ¿Sí? Que ustedes se liberen y que empiecen a discutir cosas, aspectos técnicos, que lo sepan expresar tanto para una persona que no sabe nada como para una persona que es full técnico. ¿Ok? Pero bueno, muchas gracias a los equipos. Siempre insisto en el tema de si ustedes se lo proponen, van a lograr lo que sea. Investiguen un poco más sobre los temas que están pendientes de las herramientas. Igual, la próxima viene uso de herramientas de hacking, así que hay que investigar. Ya no se va a usar Selenium en ese caso, ¿ok? Pero bueno, bien chicos, gracias por las presentaciones del día de hoy. Esperamos que mañana podamos ya cerrar esta etapa de salidas y pasar a la siguiente, ¿ok? Pasen una buena noche todos. Gracias, Ley. Buenas noches. Buenas noches, Ley. Muchas gracias. Buenas noches, man.